Arqueocatarí presenta las noticias arqueológicas y paleontológicas más destacadas de la última semana que podrían reescribir la historia. Perú, Puno, Huillamaya Patiza, 3.925 metros de altura. Durante mucho tiempo, la mayoría de los expertos coincidieron en que en las sociedades prehistóricas existía una división del trabajo según el género. Los hombres cazaban, mientras que las mujeres recolectaban. Sin embargo, el descubrimiento de una tumba de hace 9.000 años en los Andes revela una historia diferente. Se halló una fosa con restos que pertenecían a un joven de entre 17 y 19 años, junto con un juego de instrumento de caza, incluso punta de piedra para derribar animales grandes y herramientas de carnicería como un cuchillo y escamas de roca. En una de las tumbas, junto a un cuerpo mal conservado, había una veintena de piedras labradas. 4 de los artefactos eran puntas afiladas, probablemente usado en venablos, unas pequeñas lanzas impulsadas por una especie de tubo. También había cuchillos de pedernal y otros objetos cortantes. Encontraron además ocre, que aparte de ser usado como pigmento, servía para curar las pieles. Estaban tan juntas que los científicos creen que iban dentro de un moral. A poco distancia había restos de tarucas, un venado andino y vicuñas. Y lo más llamativo vino después del análisis de los huesos. Supusieron que se trataba de una mujer, de una cazadora. Del colágeno extraído de estos huesos pudieron determinar la fecha de la muerte, hace unos 8.008 años, 16 años arriba o abajo, por el desarrollo de la dentadura. Creen que tenía entre 17 y 19 años. Confirmaron que era una mujer usando una sofisticada técnica biomolecular desarrollada el año pasado llamada análisis de la amelogenina, una proteína presente en el esmalte dental. Resulta que estas proteínas están ligadas al sexo y por lo tanto es posible estimarlo a partir de ellas con un grado alto de precisión, afirma Randy Ans, profesor adjunto de antropología y autor principal del estudio. Creemos que estos hallazgos son principalmente oportunos a la luz de las conservaciones contemporáneas en torno a las prácticas laborales de género y la desigualdad, agregó. Las prácticas laborales entre las sociedades recientes de cazadores-recolectores tienen un alto grado de género, lo que podría llevar a algunos a creer que las desigualdades sexistas en cosas como el salario o el rango son de alguna manera naturales. Pero ahora está claro que la división sexual del trabajo era fundamentalmente diferente, probablemente más equitativa en el pasado profundo cazadores-recolectores de nuestra especie. Tras su hallazgo, los autores se preguntaron si era parte de un patrón más amplio de cazadores femeninas o simplemente era una excepción, de manera que han revisado un centenar de enterramientos encontrados del Pleistoceno tardío y del Eoceno temprano en América del Norte y Sur. Los investigadores identificaron 429 individuos en 107 sitios arqueológicos datados entre hace 12.700 años y 7.800. De ellos, 27 personas estaban relacionadas con herramientas de caza de animales de gran tamaño, 11 eran mujeres y 15 hombres. La hipótesis del hombre cazador, que prevaleció después de un influyente simposio en Chicago en 1966, sostenía que durante el curso de la evolución humana, los hombres cazaban y las mujeres se reunían, y rara vez cambiaban esos roles de género. Algunos investigadores desafiaron esta noción y recientemente se han encontrado guerreras antiguas, pero la evidencia arqueológica de mujeres cazando ha sido escasa.
La idea de que todos los cazadores eran hombres se ha visto reforzada por el estudio de pocos grupos de cazadores-recolectores actuales, como los Hadza de Tanzania y los San de África meridional. En esas culturas, los hombres cazaban animales grandes y las mujeres recolectaban tubérculos, frutas, nueces y semillas. Tradicionalmente, la caza ha sido considerada como más prestigiosa, exigente y peligrosa que la recolección, y estos son los rasgos que hemos asociado de forma estereotípica como actividades de los hombres, añade una investigadora no asociada con el actual estudio, Kathleen Sherling. La caza mayor con renos o bisontes no dependía ni de la fuerza ni de la habilidad, sino del número. Las formas usadas en el Pleistoceno consistían en empujar los rebaños hacia acantilados, saltos o trampas, o arrojar lanzas a las manadas que no se matarían directamente a los animales, pero los dejarían heridos, siendo pisoteados o incapaces de seguir el ritmo de la manada. En aquel tiempo, los humanos vivían en pequeños grupos, por lo que la mayoría de los jóvenes y adultos serían necesarios para la caza de una forma u otra. As y su equipo, incluidos los colegas aymaras locales, no tenían la intención de estudiar las cazadoras. Descubrieron los restos fosilizados de estos 6 individuos en fosas de enterramiento en el enclave arqueológico de Huillamaya Tapiza, de 3.925 metros de altura, en el altiplano azotado por el viento del sur del Perú. Los primeros fósiles de un dinosaurio de pico de pato se han descubierto en África, lo que sugiere que los dinosaurios cruzaron cientos de kilómetros de aguas abiertas para llegar allí. El estudio informa sobre el nuevo dinosaurio Ankhnavia otyceus de rocas en Marruecos que datan de finales del Cretácico, hace 66 millones de años. Ankhnavia era miembro de los dinosaurios de pico de pato, de diversos dinosaurios herbívoros que crecían hasta 15 metros de largo, pero el nuevo dinosaurio era pequeño en comparación con sus parientes, con solo 3 metros de largo, eran tan grandes como un tuni. Los picos de pato evolucionaron en América del Norte y finalmente se extendieron a América del Sur, Asia y Europa, debido a que África era un continente insular en el Cretácico superior, aislado por vías marinas profundas. Parecía imposible que los picos de pato llegaran allí. El estudio de los distintivos dientes y mandíbulas de Ankhnavia muestra que pertenecía a Lambeosaurinae, una subfamilia de pico de pato con elaboradas crestas óseas en la cabeza. Los lambeosaurios evolucionaron en América del Norte antes de extenderse a Asia y Europa, pero nunca antes se habían encontrado en África. Al reconstruir la evolución del pico de pato, encontraron que los lambeosaurios evolucionaron en América del Norte y luego se extendieron por el puente terrestre hacia Asia. Desde ahí colonizaron Europa y finalmente África. Debido a que África estaba aislada por océanos profundos en ese momento, los picos de pato debieron cruzar cientos de kilómetros en aguas abiertas, haciendo rafting sobre escombros, flotando o nadando para colonizar el continente. Los picos de pato probablemente eran nadadores poderosos, tenían colas grandes y patas poderosas y a menudo se encuentran en depósitos de ríos y rocas marinas, por lo que es posible que simplemente hayan nadado la distancia. Pero el hecho que los picos de pato y otros grupos de dinosaurios se diseminen entre continentes, incluso con niveles de mar altos, sugiere que los dinosaurios también viajaron a través de los océanos. Un nuevo fósil de hace unos 520 millones de años, similar a un camarón con 5 ojos, ha proporcionado importantes conocimientos sobre la historia evolutiva temprana de los artrópodos. Los artrópodos se encuentran entre los animales más exitosos de la Tierra desde el periodo Cámbrico.
son los más familiares y omnipresentes y constituyen casi 80% de todas las especies animales en la actualidad, mucho más que cualquier otro animal. Pero cómo evolucionaron y cómo eran sus ancestros ha sido un enigma importante en la evolución animal que ha desconcertado a generaciones de científicos durante más de un siglo. Debido a condiciones dafoménicas muy especiales, los fósiles de Quilincia presentan estructuras anatómicas exquisitas. Por ejemplo, el tejido nervioso, los ojos y el sistema digestivo son partes blandas del cuerpo que normalmente no podemos ver en los fósiles convencionales, añadió el profesor Zhao Fangchen, autor del estudio. Quilincia muestra características distintivas de los verdaderos antrópodos, como una cutícula endurecida, un tronco segmentado y patas articuladas. Sin embargo, también integra las características morfológicas presentes en formas muy ancestrales, incluidos los extraños 5 ojos del Opavinia, conocidos como la extraña maravilla del Cámbrico, así como los icónicos apéndices raptoriales del Anomalocaresis, al depredador gigante en el océano Cámbrico. El equipo de investigación llevó a cabo exámenes anatómicos detallados de los fósiles de Quilincia. Demostraron que los primeros apéndices del Anomalocorosis y los antrópodos eran homólogos.